Hola, esto es un video tutorial acerca de cómo podemos importar datos desde una hoja de cálculo a una tabla de una base de datos. Bien, es habitual el intercambio de datos entre bases de datos, ¿no?, y hojas de cálculo, de forma que muchas veces lo que se utiliza es que desde las bases de datos se generan o bien archivos de hojas de cálculo o bien archivos de texto, que luego pues, pueden ser utilizados para ser incorporados a otras bases de datos. En este caso lo que vamos a hacer es, vamos a suponer que disponemos de, bueno, suponemos, de hecho contamos con una hoja de cálculo, un archivo de hoja de cálculo, y los datos de esta hoja de cálculo van a ser incorporados a una tabla de una base de datos. Concretamente, se trata del ejemplo, de un ejemplo de prueba, que tenemos aquí una hoja de cálculo que se llama inventario, en el que si la abrimos, pues observamos que tenemos dentro de esta hoja de cálculo hay varias hojas, y una de ellas es la de, por ejemplo, Inventory Worksheet. Aquí, bueno, pues se guardan pues se guarda de cada producto un lugar, la estantería en la que se guarda, la aleja, ¿no? Y además, pues el número de elementos, el número de unidades que tenemos. Una hoja de inventario. Bien, y esto que suponemos que queremos llevarlo a una tabla de una base de datos para que luego, por ejemplo, pues, un proceso también ETL pues se encargue de llevarlo a una dimensión, por ejemplo, o en este caso, a una tabla de hechos. Bien, pues vamos a suponer que contamos con este archivo y lo que vamos a hacer es vamos a volcarlo en una tabla de una base de datos. Una tabla de una base de datos que aún no tenemos y lo primero que vamos a hacer es vamos a crear esa tabla. Entonces, sobre la base de datos de AdventureWorks, pues voy a crear una tabla nueva, una tabla sencilla, en la que vamos a contar con una serie de columnas. Una columna, por ejemplo, shell, que va a contar con, por ejemplo, con datos de tipo varchar en Unicode, es decir, nvarchar, y de longitud a ponerle 255. También vamos a tener el product ID, que va a ser de tipo entero. Suponemos también que tenemos el location ID, también de tipo entero. El bin, que sería la estantería, digamos, donde se encuentra. Esto sería el int, también sería de tipo int. Y el número de elementos que tenemos, que sería physical count, que va a ser también de tipo entero. Bien, esto se va a corresponder con una tabla que vamos a guardar, que vamos a llamar shelf inventory, es decir, el inventario en estantería. Y ese archivo, esa tabla de base de datos, que aquí la tenemos ahora si actualizamos, pincho con el botón derecho y actualizo, aquí se encuentra disponible. Esa tabla es la que se va a nutrir de la hoja de cálculo. La hoja de cálculo, fijaros que tiene también estas 5 columnas y lo que voy a hacer es llevarme esas 5 columnas a esas 5 columnas también de la tabla que acabo de crear. Bien, pues para eso lo vamos a hacer con Integration Services. Vamos a ver cómo realizar esto. Entonces, desde el proyecto de Integration Services voy a crear un nuevo paquete y ese paquete, pues en el flujo de control, pues voy a crear eh, una tarea de flujo de datos. Tarea de flujo de datos, la arrastro y cuando hago clic sobre ella, pues paso a la tarea de flujo de datos. Bien, vamos a ir especificando cada uno de los componentes. Entonces, esto partimos de un origen de Excel, finalizaremos en un OLDB, en una base de datos, que habrá que configurarla posteriormente, y en el paso central lo que vamos a hacer es una conversión de tipos, una conversión de datos. Bien, la conversión de datos es necesaria realizarla porque en Excel, por los tipos de datos que se manejan, pues pueden ser, mejor dicho, no coinciden con los tipos de datos en SQL. Entonces vamos a realizar una tarea de conversión sencilla que nos la podemos plantear, nos la podemos encontrar en cualquier situación. Nos viene el dato en un formato, pero nosotros lo necesitamos en otro formato.
Esta es lo que pretendemos con este vídeo tutorial. Bien, pues el origen de Excel, lo primero que hay que hacer es especificar de qué archivo se trata. Vamos a definir las características de la conexión. Y voy a crear una nueva conexión que se encarga, que se encarga de conectar con el nuevo archivo de Excel. El archivo de Excel se llama Inventory Worksheet. ¿De acuerdo? Este Inventory Worksheet le damos aquí a abrir y lo tenemos disponible. La primera fila contiene nombre de columna. Muy bien. Y voy a acceder a la hoja de cálculo de Inventory Worksheet. Ahora vamos a ver qué columnas tenemos y efectivamente estas serían las columnas que nos vamos a traer. Ya hemos definido la conexión del origen de Excel. Ahora vamos a definir la conversión de datos que voy a realizar. Por tanto, a partir de ese origen de Excel, creo una conexión con conversión de datos y conversión de datos, pues tendré que especificar qué es lo que me quiero traer. Pues suponemos que me lo quiero traer todo. Y ahora tenemos que especificar los nombres que queremos que tenga, por ejemplo, eso podría ser perfectamente válido, y sus tipos de datos. Los tipos de datos, en principio, todos van a ser enteros, salvo la cadena que va a ser una cadena Unicode. Entonces, estos serían enteros, vamos a elegir entero de 2 bits, de 2 bytes, perdón, sin signo, entero de 2 bytes sin signo, y eso lo vamos a hacer para todos los valores enteros. Lo hacemos también para location ID, entero de 2 bytes sin signo. El shelf sería una cadena Unicode, ¿de acuerdo? Una cadena Unicode de longitud 155 y el resto serían enteros de 2 bytes sin signo. Ya con el physical count termino y a ver, entero de 2 bytes sin signo. Bien, ya tenemos la tarea de conversión. Esto convierte los tipos de datos de Excel a los tipos de datos que vamos a manejar en nuestro destino. Y bueno, pues vamos a conectar ahora la tarea de conversión con el destino y voy a hacer doble clic para configurar el destino de Excel, pero el destino del destino de la base de datos. En este caso voy a crear una nueva conexión y la conexión va dirigida a AdventureWorks, que allí esa es la base de datos en la que se encuentra la tabla Shelf Inventory que hemos definido anteriormente. Utilizo esa conexión y la tabla a la que quiero pasarle los datos es a Shelf Inventory. Bien, ahora vamos a ver las asignaciones. Las asignaciones que vamos a realizar me las he detectado perfectamente porque el nombre de las columnas coincide. Si no, pues podríamos establecer el mapping de cualquier otra forma, arrastrando y soltando. Y de esta forma voy a conseguir traer desde la hoja de cálculo, mediante un proceso sencillo de conversión, porque podría ser mucho más complejo, al destino, que en este caso es la tabla Inventory Shelf, ¿no? Perdón, Shelf Inventory que hemos creado anteriormente. Bien, pues vamos a ejecutar este paquete. Se realiza el acceso a la hoja de cálculo, se realiza la conversión de datos y se pasan al destino de la base de datos, a la tabla Shelf Inventory, los datos. Vamos a comprobar que eso es cierto. Vamos a ir a Shelf Inventory y que nos devuelva ahora las 1000 primeras filas. Y efectivamente aquí se ha realizado la carga de datos de la hoja de cálculo mediante una pequeña transformación también a la base de datos. Bien, pues con esto finaliza el video tutorial de cómo pasar datos de una hoja de cálculo a una tabla de una base de datos con un proceso de conversión de tipos de por medio.